Habitualmente suele pensarse que la cobertura en salud dentro del sistema de la seguridad social únicamente comprende los medicamentos, los controles médicos, los tratamientos y las intervenciones quirúrgicas. No obstante, existen otras prestaciones que están íntimamente ligadas al derecho a la salud que eventualmente tendrán que ser asumidas entonces por el sistema de la seguridad social en salud. Específicamente, una de esas prestaciones a las que estamos haciendo referencia es la relativa al transporte. O sea, de nada le sirve a una persona que le digan, por ejemplo, que tiene derecho a que se haga una determinada operación, una intervención quirúrgica, si no tiene cómo asumir los gastos que implica el ir desde donde vive hasta la clínica u hospital donde se va a realizar la operación. Sobre este particular, la Corte Constitucional profirió el 2 de julio del año 2025, o sea, de este año, la sentencia T-289, donde hizo unas manifestaciones o pronunciamientos muy importantes sobre el asunto. En dicha sentencia, que es una sentencia de tutela, en primer lugar dijo la Corte que el transporte, en lo que tiene que ver con el derecho a la salud, es una manifestación de este en lo que la Corte llama su faceta de accesibilidad. ¿Qué es eso? Ya lo dijimos, y es de nada sirve que a una persona le digan que tiene derecho a la salud si no tiene cómo gozar de ese derecho. Asimismo, dijo entonces la Corte lo siguiente. En primer lugar, los gastos de transporte en principio deben ser asumidos por el paciente o afiliado o su entorno familiar. Esa es la regla general. Excepcionalmente, y cuando se dan unas circunstancias especiales, tendrán que ser asumidos por el sistema de la seguridad social en salud, o sea, por las EPS. ¿Cuáles son los requisitos que deben darse entonces para que una EPS deba asumir los gastos de transporte de un paciente? Primero, que el paciente o su entorno familiar no cuenten con recursos suficientes para asumir los gastos de transporte, y en segundo lugar, que ese transporte o movilización del paciente efectivamente sea necesario para preservar su derecho a la salud e inclusive a la vida. Cuando se dan estos dos requisitos, entonces el médico tratante, vinculado a la EPS obviamente, deberá disponer en la correspondiente orden que se asuman esos gastos de movilización. No obstante, cuando el médico no incluye eso dentro de la orden o la EPS se niega a suministrar esos gastos y la persona acude a una instancia judicial, como es en este caso la tutela, para hacerse valer su derecho y tener derecho a la movilización, entonces dice la Corte, el funcionario judicial deberá verificar lo que estamos diciendo. En primer lugar, que el reclamante o el paciente no cuenta ni su familia con los recursos suficientes. En segundo lugar, deberá cerciorarse de que efectivamente el traslado sea necesario para preservar la salud y la vida, y dentro de este análisis deberá entonces analizar cuál es el medio de transporte idóneo para garantizar cabalmente el derecho a la salud. Finalmente, y una cuestión muy importante, dice la Corte que cuando se acude a las instancias judiciales para reclamar los gastos de transporte, quien presenta la demanda o a quien presenta la demanda le bastará manifestar la carencia de los recursos para asumir dicho traslado, o sea, lo que constituye una negación indefinida. ¿Qué implica que se esté hablando de una negación indefinida? Que la carga de la prueba se traslada de quien demanda a quien es demandado. O sea, será la EPS la que tendrá que desvirtuar esa afirmación relativa a la carencia de servicios. Y agrega la Corte y finaliza: si la EPS no desvirtúa o no hace manifestación alguna respecto de lo que dice el demandante en el sentido de que carece de recursos y, por ejemplo, guarda silencio sobre el particular, en desarrollo del principio de la buena fe, el juez tendrá entonces que acceder a lo pretendido, o sea, tendrá que condenar a la EPS a que asuma los gastos que se le están pidiendo para que el paciente se pueda movilizar. Esperamos que este tema haya sido de mucha utilidad para muchas personas y ojalá igualmente sea de interés para muchas otras.